Hay algo profundamente perturbador en las casas que permanecen vacías durante demasiado tiempo. No me refiero a casas abandonadas en el sentido tradicional, esas ruinas románticas cubiertas de hiedra que aparecen en fotografías artísticas. Me refiero a casas que simplemente dejaron de estar habitadas, pero que nunca fueron oficialmente abandonadas. Casas donde las cuentas siguen pagándose, donde la electricidad permanece conectada, donde todo está perfectamente mantenido desde el exterior, pero donde nadie, absolutamente nadie, quiere entrar. La casa del 1847 de Ashwood Lane, en Connecticut, es exactamente ese tipo de lugar. Y aquí está lo que hace que esta historia sea tan inquietante. No es un misterio sin resolver. No es un caso frío esperando ser descifrado por algún detective aficionado con demasiado tiempo libre. Es algo mucho peor. Es un caso que fue resuelto, documentado, archivado y luego silenciosamente enterrado, porque la verdad era demasiado incómoda para el tipo de mundo en el que todos preferimos creer que vivimos. Porque verás, hay ciertas cosas que simplemente no deberían ser posibles. Ciertos eventos que violan tan completamente nuestra comprensión de cómo funciona la realidad que, cuando ocurren, la única respuesta racional es pretender que nunca sucedieron en absoluto. Pero sucedió, y tengo los documentos para probarlo. Empecemos con lo que sabemos con certeza. En el otoño de 2003, una familia llamada los Westfield se mudó al 1847 de Ashwood Lane. Thomas Westfield, su esposa Margaret y sus dos hijos, Emma de 8 años y Daniel de 11. Una familia completamente normal. Thomas era contador. Margaret trabajaba medio tiempo en una biblioteca. Los niños iban a la escuela pública local, jugaban fútbol, tenían amigos del vecindario. La casa era perfecta para ellos. Construida en 1924, actualizada en los años 90. 4 dormitorios, 2 baños y medio, un sótano terminado, un patio trasero cercado. El tipo de hogar de clase media estadounidense donde se supone que suceden cosas como barbacoas de verano y fiestas de cumpleaños infantiles. No el tipo de lugar donde ocurren cosas que desafían toda explicación racional. Durante los primeros 3 meses, todo fue normal. Completamente, aburrida, maravillosamente normal. Los Westfield se instalaron. Desempacaron cajas. Margaret plantó bulbos de tulipanes en el jardín frontal. Thomas configuró su oficina en casa en el dormitorio de repuesto. Los niños decoraron sus habitaciones con pósters de sus bandas y equipos deportivos favoritos. Y luego, en enero de 2004, Emma comenzó a hablar sobre el hombre del espejo. Ahora bien, aquí está la cosa sobre los niños y los amigos imaginarios. Son completamente normales. Los psicólogos infantiles te dirán que hasta el 65% de los niños tienen algún tipo de compañero imaginario antes de los 7 años. Es una parte natural del desarrollo cognitivo, una forma en que los niños procesan las emociones y practican las interacciones sociales. Pero Emma tenía 8 años, un poco mayor para este tipo de comportamiento. Y había algo en la forma en que describía al hombre del espejo que incomodaba a Margaret. No era que Emma pretendiera hablar con él, como lo harías con un amigo imaginario. Era que Emma insistía en que él le hablaba a ella, específicamente a través del espejo antiguo de cuerpo entero que estaba en su dormitorio cuando se mudaron. El espejo era una pieza hermosa, realmente. Marco de caoba con intrincados tallados florales, probablemente de principios del siglo XX. Los propietarios anteriores lo habían dejado, junto con algunas otras piezas de mobiliario que eran demasiado pesadas o demasiado viejas para molestarse en mover. Margaret había pensado en deshacerse de él, pero Emma había rogado quedárselo. Le gustaba cómo la hacía sentir como una princesa, decía. Pero ahora Emma decía que cuando se miraba en el espejo, a veces el reflejo no se movía exactamente como debería, que a veces, solo por un segundo, el reflejo parecía moverse por su cuenta. Y que en esos momentos podía oír una voz, apenas un susurro, viniendo de algún lugar detrás del cristal. Margaret y Thomas, siendo padres responsables y racionales,
Asumieron que era solo la imaginación de Emma trabajando horas extras, tal vez combinada con el estrés de mudarse a una nueva casa y adaptarse a una nueva escuela. Le dijeron que no había ningún hombre en el espejo, que los espejos solo muestran reflejos y que tal vez debería pasar un poco menos de tiempo mirándose en él. Pero Emma insistió y comenzó a proporcionar detalles. El hombre, decía, vestía ropa de otra época, un traje de 3 piezas, el tipo que los hombres usaban en los años 20. Tenía cabello oscuro peinado hacia atrás con gomina y ojos que no reflejaban luz de la manera correcta. Y le estaba diciendo cosas sobre la casa, cosas sobre su familia, cosas que, según Emma, nadie más sabía. Margaret decidió llevar a Emma a un terapeuta infantil, la doctora Sarah Chen, una psicóloga con 20 años de experiencia trabajando con niños. Durante 3 sesiones, la doctora Chen habló con Emma sobre el hombre del espejo. Y al final de esas sesiones, algo notable sucedió. La doctora Chen llamó a Margaret y le sugirió con mucho cuidado y profesionalismo que tal vez deberían considerar deshacerse del espejo. No porque creyera que había un hombre viviendo en él, por supuesto, sino porque cualquiera que fuera la fuente de la ansiedad de Emma, claramente estaba asociada con ese objeto específico y eliminarlo podría ayudar. Margaret aceptó. Ese fin de semana, Thomas bajó el espejo de la habitación de Emma y lo llevó al sótano, planeando eventualmente donarlo o venderlo. Emma pareció aliviada. Durante aproximadamente 2 semanas, todo volvió a la normalidad, y luego Daniel comenzó a tener las pesadillas. Daniel, que había cumplido 12 años en febrero, que era un niño perfectamente bien adaptado sin historial de problemas de sueño. De repente no podía pasar una noche sin despertarse gritando. Y cuando sus padres corrían a su habitación, él les contaba el mismo sueño. Había un hombre en el sótano, un hombre con un traje antiguo y ojos muertos. Y el hombre quería que alguien bajara, quería que alguien lo mirara. Necesitaba ser visto. Thomas, que hasta este punto había descartado toda la situación como histeria infantil, comenzó a sentirse incómodo. Decidió revisar el sótano, solo para estar seguro. No estaba seguro de qué estaba buscando exactamente. Señales de entrada forzada, tal vez. Alguna explicación racional para por qué sus 2 hijos, que normalmente no eran dramáticos, estaban de repente obsesionados con algún hombre misterioso conectado a un espejo viejo. El espejo estaba donde lo había dejado, apoyado contra la pared en una esquina del sótano, cubierto con una sábana vieja. Thomas se acercó, sintiendo una extraña resistencia que no podía explicar. Levantó la sábana. El espejo se veía diferente. Eso fue lo primero que notó. No roto, no dañado, solo diferente. El cristal parecía más oscuro de alguna manera, como si tuviera profundidad donde no debería tenerla. Y cuando se miró en él, solo por un segundo, su reflejo pareció quedarse cuando él se movió. Thomas dejó caer la sábana de nuevo en su lugar y subió las escaleras, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Le dijo a Margaret que el sótano estaba bien, que no había nada allí. Pero esa noche, él también tuvo el sueño. Ahora aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque hasta este punto, podrías explicar todo como algún tipo de histeria familiar. Estrés compartido manifestándose en pesadillas. El poder de sugestión causando que los miembros de la familia se influyan entre sí. Estas cosas suceden. Las familias pueden atrapadas en bucles psicológicos donde los miedos de una persona se convierten en los miedos de todos. Pero luego entraron los vecinos. Los Carson vivían 2 casas más abajo. Linda Carson, jubilada maestra de escuela primaria, notó que los Westfield se veían cansados últimamente, estresados. Así que hizo lo que cualquier buen vecino haría: horneó galletas y pasó a visitarlos una tarde. Margaret la invitó a pasar. Tomaron café en la cocina. Margaret, agotada por semanas de noches interrumpidas, comenzó a contarle a Linda sobre las pesadillas, sobre las afirmaciones de Emma del hombre en el espejo.
Linda escuchó educadamente, ofreciendo el tipo de simpatía amable que las abuelas dan cuando los niños atraviesan fases difíciles. Y entonces, Linda preguntó si podía usar el baño. Margaret le indicó el medio baño en la planta baja, justo al lado del pasillo que conducía al sótano. Linda desapareció por unos minutos. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. ¿Hay alguien más en esta casa?, preguntó. Margaret le aseguró que no, que era solo ella en casa en ese momento. Thomas estaba en el trabajo, los niños en la escuela. Es solo que... Linda vaciló. Cuando estaba en el baño pude oír a alguien hablando. Sonaba como si viniera del sótano. Una voz de hombre, muy tranquila, pero definitivamente hablando. Margaret sintió que algo frío se deslizaba por su columna vertebral. Le dijo a Linda que debía haber sido la tubería, o tal vez el ruido de la calle que llegaba por las ventanas del sótano. Linda asintió, claramente no convencida, y se excusó cortésmente poco después. Esa noche, Margaret finalmente se lo contó todo a Thomas, no solo sobre las pesadillas, sino sobre sus propias experiencias, cómo a veces escuchaba pisadas en el sótano cuando nadie estaba allí, cómo ocasionalmente captaba movimiento en su visión periférica, como si alguien acabara de pasar por una puerta justo al borde de su línea de visión. Cómo la casa se sentía diferente ahora, más pesada de alguna manera, como si la atmósfera misma tuviera peso. Thomas, que se enorgullecía de ser pragmático, que trabajaba con números y hojas de cálculo y cosas que tenían respuestas definidas, finalmente admitió que él también había estado experimentando cosas. La sensación de ser observado cuando estaba solo. Voces demasiado silenciosas para entender, pero demasiado claras para ignorar. Y sueños. Siempre los mismos sueños. Del hombre en el traje antiguo, parado frente al espejo cubierto, esperando. Decidieron hacer lo que cualquier persona racional haría en esta situación. Se iban a deshacer del espejo, no donarlo, no venderlo, simplemente destruirlo y tirarlo, eliminarlo de sus vidas permanentemente. Pero cuando Thomas bajó al sótano para recuperarlo, el espejo se había movido. No estaba donde lo había dejado contra la pared. Estaba ahora en el centro del sótano, de pie, sin apoyo, perfectamente equilibrado a pesar de su marco pesado. La sábana que lo había estado cubriendo estaba pulcramente doblada en el suelo al lado, y en el polvo del piso de cemento había marcas, no huellas exactamente, más como arrastres, como si algo se hubiera estado moviendo alrededor del espejo en círculos. Thomas subió las escaleras sin el espejo. Le dijo a Margaret que había cambiado de opinión, que mañana lo harían, cuando había más luz, cuando no estaban tan cansados. Pero ambos sabían la verdad. Tenían demasiado miedo para bajar allí solos. Esa noche llamaron al párroco de la iglesia local, el padre Michael Brennan. No eran particularmente religiosos los Westfield, pero cuando enfrentas algo que no puedes explicar con lógica, tiendes a buscar otras autoridades. El padre Brennan escuchó su historia por teléfono y, para su crédito, no los descartó. En cambio, preguntó si podía venir al día siguiente. Apareció a las 2 de la tarde del sábado, conduciendo un viejo sedán y llevando una pequeña bolsa de cuero. Thomas y Margaret lo recibieron con agradecimiento, alivio y algo de vergüenza. Se sentían ridículos, como adultos asustados de monstruos en el armario. El padre Brennan fue amable. Había visto este tipo de cosas antes, dijo. No tan seguido como en las películas, pero con más frecuencia de lo que la gente cree. Casas donde algo simplemente no se sentía bien. Objetos que parecían llevar consigo una presencia. Y sí, espejos en particular. Los espejos, explicó, tienen una larga historia en el folclore y la superstición. Se suponía que eran portales, límites entre este mundo y lo que sea que yace más allá. La mayoría de eso era solo superstición, por supuesto, pero a veces... Bajó al sótano solo.
Thomas y Margaret esperaron arriba, escuchando sus pisadas en el piso de arriba mientras descendía las escaleras. Pudieron oírlo moverse por el sótano. Entonces, silencio. Después un murmullo bajo. El padre Brennan, hablando en latín, las palabras amortiguadas pero claramente rituales. Luego escucharon otra voz. No el padre Brennan. Algo más. Algo que sonaba como si viniera de muy lejos, a través de agua o a través de cristal. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era inconfundible. Enojo, hambre, necesidad. El padre Brennan salió del sótano exactamente 13 minutos después de haber entrado. Su rostro estaba pálido, su camisa empapada de sudor a pesar del frío. Se negó a hablar sobre lo que había visto o escuchado. Simplemente les dijo que sacaran el espejo de la casa inmediatamente. No mañana, no más tarde esa noche, ahora. Y les dijo que lo hicieran sin mirarlo. Contrataron a un equipo de mudanzas, 2 tipos grandes con un camión, el tipo de personas que mueven pianos y armarios antiguos sin hacer preguntas. Les dijeron que había un espejo grande en el sótano que necesitaba ser sacado y llevado al vertedero. Los tipos bajaron, lo envolvieron en mantas de mudanza sin quitarle la sábana y lo sacaron. El espejo pesaba, estimaron los mudadores, alrededor de 150 libras. Peso normal para un espejo antiguo de esa época y tamaño. Pero ambos hombres comentaron que se sentía más pesado de alguna manera, desequilibrado, como si el peso siguiera cambiando mientras lo cargaban. Lo llevaron a un vertedero a 40 millas de distancia y lo dejaron en una sección donde aplastan grandes artículos. Los Westfield se aseguraron de obtener documentación de eliminación. Querían prueba de que el maldito espejo se había ido para siempre. Durante una semana, la casa se sintió normal nuevamente. Las pesadillas se detuvieron. Los niños durmieron toda la noche. Margaret dejó de escuchar voces. Thomas dejó de sentirse observado. Era como si alguien hubiera levantado un peso de toda la familia. Y entonces Emma encontró los fragmentos. Estaba jugando en el patio trasero cuando notó algo brillante cerca del sótano. Fragmentos de espejo, pequeños, enterrados parcialmente en la tierra junto a los cimientos. No muchos, tal vez una docena de piezas, la más grande no más ancha que su pulgar. Los recogió pensando que eran bonitos, como pequeños cristales. Los llevó adentro para mostrárselos a su madre. Margaret los miró y sintió que su estómago se hundía. Reconoció el matiz del cristal, la calidad de los bordes biselados. Eran del espejo, tenían que serlo. ¿Pero cómo? El espejo había sido retirado entero. Lo habían visto cargarlo los mudadores, completamente intacto bajo sus envolturas. Esa noche, Daniel comenzó a tener las pesadillas nuevamente. Y Emma dijo que podía oír susurros, muy tranquilos, viniendo de los fragmentos en su habitación. Margaret llamó al padre Brennan nuevamente. Esta vez se negó a venir. Le sugirió, con voz temblorosa, que contactaran a alguien más. Alguien con más experiencia en estas cosas. Le dio un número. Una mujer llamada doctora Elizabeth Marsh, que aparentemente estudiaba fenómenos anómalos asociados con objetos. Thomas llamó a la doctora Marsh al día siguiente. Ella escuchó su historia sin interrupción. Luego hizo una sola pregunta. ¿El espejo tenía alguna inscripción? Cualquier grabado en el marco. Thomas no lo sabía. Había tenido demasiado miedo para mirar de cerca. Pero Margaret recordaba algo. Pequeñas letras talladas en la parte inferior del marco. Había asumido que era la firma del fabricante o una fecha. La doctora Marsh le pidió que lo describiera. Margaret cerró los ojos, visualizando el marco. Las letras habían estado en un estilo antiguo, difícil de leer. Algo que parecía reflectere animam o similar. Su latín era oxidado, pero pensó que podría significar reflejar el alma o algo así. Hubo un largo silencio en el teléfono. Luego la doctora Marsh dijo: «Necesito que hagan exactamente lo que les digo. Recojan todos los fragmentos, cada pequeña pieza.
Envuélvanlos en tela roja, algodón si es posible. Pónganlos en una caja de metal, preferiblemente hierro. Entiérrenlos en tierra consagrada, un cementerio si pueden. Y nunca, nunca intenten mirarlos directamente. Margaret comenzó a hacer una pregunta, pero la doctora Marsh la interrumpió. «Tienen suerte», dijo. «La mayoría de las personas que tienen ese espejo no llegan a llamarme. Se los advirtieron», y luego colgó. Los Westfield hicieron exactamente lo que la doctora Marsh les había dicho. Reunieron los fragmentos, los envolvieron, los enterraron en el cementerio de la iglesia donde el padre Brennan oficiaba. Le pidieron permiso primero, por supuesto. Él se lo otorgó sin hacer preguntas. Esa noche, por primera vez en meses, toda la familia durmió bien. Pero la historia no termina ahí, porque 3 meses después, la familia que compró la casa de los Westfield, sí, se mudaron. No podían quedarse en ese lugar. No después de todo, esa nueva familia llamó a Thomas en el trabajo. Habían encontrado algo en el ático, dijeron. Algo que los propietarios anteriores deben haber pasado por alto. Un espejo antiguo, hermoso marco de caoba, perfectamente conservado. Y lo extraño era que no estaba en el inventario de la propiedad. No había estado allí durante la inspección de la casa. Simplemente había aparecido, parado en una esquina del ático, como si siempre hubiera estado allí. ¿Querían que los Westfield vinieran a recogerlo? Claramente era suyo. Thomas colgó el teléfono sin responder. Esa fue la última vez que alguien de la familia Westfield habló sobre la casa del 1847 de Ashwood Lane. He aquí el asunto. Esta historia es real. Cada palabra está documentada. Tengo copias de los registros de terapia de Emma, los informes del equipo de mudanzas, la documentación del vertedero. Incluso tengo las notas del padre Brennan, que nunca fueron oficialmente archivadas, pero que obtuve a través de ciertos canales. Y tengo una cosa más, una fotografía, tomada por la nueva familia, los que encontraron el espejo en el ático, antes de que ellos también se mudaran 6 meses después. En la fotografía, pueden verse reflejados en el espejo los 4 miembros de esa familia, sonriendo, tomando un selfie con su nueva adquisición. Pero si miras de cerca, realmente de cerca, puedes ver algo más en el reflejo. Parado detrás de ellos, justo en el borde del marco, hay una figura borrosa. Un hombre con un traje de 3 piezas, peinado hacia atrás con gomina. Y aunque la resolución es mala, aunque podrías argumentar que es solo un defecto en la imagen o un truco de la luz, juro que puedes ver sus ojos. Y no reflejan nada en absoluto. La casa del 1847 de Ashwood Lane ha estado desocupada desde 2007. Los impuestos se pagan a través de una cuenta en fideicomiso. El mantenimiento del césped se hace cada 2 semanas. La electricidad permanece conectada, pero nadie vive allí. El espejo, según el último informe que pude rastrear, permanece en el ático, esperando.